Muy buenas tardes, distinguidos amigos, licenciado Pelegrín Castillo, diputado por el Distrito Nacional, querido amigo Enrique Ramírez, presidente del Consejo Nacional de Energía, distinguidos empresarios, académicos, amigos todos que nos acompañan en este importante seminario. En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, pues me complace mucho darles la bienvenida a este importantísimo foro sobre discusión de una política energética, de la política energética en la República Dominicana. Como todos ustedes saben, estaremos desarrollando en el día de hoy y mañana. Como es de conocimiento, ¿no?, colectivo, el tema energético representa un importante reto para la República Dominicana y desde hace décadas ya, pues todos los gobiernos han desplegado importantes esfuerzos, reorientado las políticas públicas, intentando, ¿no?, distintas estrategias para lograr implementar una solución viable a este reto tan importante que representa el problema energético de la República Dominicana. Por lo cual estos foros y encuentros sobre discusión de alternativas de políticas sobre el tema, pues sin duda alguna van de la mano con la misión de la Fundación y en beneficio del desarrollo de la República Dominicana. Y en consonancia, ¿no?, con ese reto que tenemos, el Instituto de las Américas desde hace ya varios años ha estado promoviendo este encuentro en particular, estos encuentros, estos seminarios sobre discusión desde varias perspectivas sobre la política energética. Hemos tenido la oportunidad de presenciar, ¿no?, estas dinámicas en el pasado y en este año nos sentimos muy complacidos, satisfechos y altamente honrados de que nos hayan elegido a la Fundación como coorganizadores para este encuentro, por lo cual nos sentimos altamente satisfechos. En el programa me tienen como un ponente, pero solamente yo había solicitado, ¿no?, la palabra para manifestarle nuestro agradecimiento y nuestra satisfacción en ser anfitriones, ¿no?, el día de hoy de la actividad y coorganizadores de la misma, y desearle 2 días de provechosos debates y que estamos seguros que concluirán en conclusiones concretas de políticas que eventualmente van a ayudar a la República Dominicana a superar este importante reto de la necesidad de una reorganización de política energética en la República Dominicana. Con esas palabras, pues, paso aquí la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marco, y todos ustedes acá de la Fundación y Funglode por ayudarnos este año en la realización del evento, de la primera sesión de acá en Funglode esta tarde. También deseo agradecer a Pelegrín Castillo, diputado Pelegrín Castillo, diputado Alejandro Jerez, presidente de la Comisión Marítima y Energía del Congreso, y de nuestros agradecimientos al embajador Alexander de la Rosa. No sé dónde está en la audiencia, pero uno de los seguidores y apoyantes de nuestro esfuerzo acá, el encuentro que estamos realizando. Su colaboración y participación es muy importante. Yo preparé unas pequeñas palabras escritas para dejarme estar claro en español, que me pueden seguir. Yo voy a leer rápidamente algunas palabras, pero antes que unas introducciones a los ponentes y esta sesión, deseo rápidamente revisar o compartir con ustedes qué es el Instituto de las Américas. Y el Instituto de las Américas es una institución sin ánimo de lucro, tiene como más que 25 años de existencia, casi 30 años de existencia, y la sede está ubicada en la Universidad California San Diego, que se encuentra en La Joya, California, y en la costa al sur y frontera con México en la costa de California. Y somos una institución que por varios años nos dedicamos al tema de desarrollo económico y las políticas públicas, muy parecido a lo que refiero, Marco, a la Fundación, y nuestros esfuerzos siempre para fomentar el diálogo entre el sector público y privado. Y la idea es que siempre buscamos fomentar y facilitar el desarrollo económico y estable en todo el hemisferio. Y
desde esta misión, y como parte de esta misión, se encuentra energía como uno de los pilares de nuestros esfuerzos y un enfoque crítico de la institución. Y no solo digo, este es un pilar porque yo soy el director del programa de energía. Bueno, yo tengo mi vías, por supuesto, pero el programa de energía y el tema de energía, como ustedes saben de acá, es un tema central, es un tema trascendental de todo lo que hablan de desarrollo económico, del desarrollo en nuestro hemisferio. Que me llega al punto de energía sostenible, que es donde comenzamos nuestro evento, y comenzamos acá esta tarde en Funglode con un panel para hablar del tema de energía sostenible. Y para dar comienzo al evento, en cuanto a este tema de energía sostenible, estuve pensando en esta mañana, y yo veo como un camino necesario, y creo que vamos a escuchar de los ponentes esta tarde algunas de las rutas, algunas de las ideas que están tomando en este camino necesario. Y seguramente el concepto de tener más sostenibles nuestras fuentes de energía tiene una importancia global dado a las limitaciones a nuestro planeta. Pero pienso que acá en la República Dominicana y en toda la isla española, el tema tiene una relevancia cada vez mayor. Es decir, que en un país donde hay recursos naturales abundantes, pero una matriz energética desarrollada y basada en la importación de combustibles fósiles, causa un desbalance severo. Y ustedes saben mucho mejor que yo, sin duda, los resultados de este desbalance en términos de políticas públicas y, por supuesto, del punto de vista fiscal del país y del gobierno. Y creo que tenemos que agregar a este punto y a este caldo hirviendo, boiling stew, no sé qué traduzco bien, pero tenemos que poner dentro de este caldo la importancia de reducir el consumo energético y la necesidad de fortalecer un plan para el mejor uso y ahorro energético. A lo que me refiero no son temas novedosos, sin duda. Estamos escuchando ustedes varias veces. No son novedosos ni sencillos estos temas. Pero es porque estamos acá, es porque el Instituto de las Américas nos dedicaremos a este asunto, a realizar eventos tales como este. Porque a través de este evento, eventos como este, las discusiones a todos los niveles en el país, tenemos que siempre reconocer los retos, por supuesto, pero además diría que tenemos que reconocer los caminos para superarlos. Y con este propósito hemos decidido realizar esta sesión hoy en Funglode para sacar a relucir una vez más la necesidad de este debate y este impulso. Hemos invitado a 4 ponentes a compartir sus perspectivas. Estamos esperando uno de los ponentes de la Cooperación Andina de Fomento. Creo que tiene problemas con vuelo porque estaba no llegando y todavía, pero esperamos que antes que termine la sesión viene Mauricio Garrón de la CAF. Pero hemos invitado a 4 ponentes con unas perspectivas únicas, unas perspectivas valiosas y profundas de cómo ven la situación actual y mejor sus ideas, sus proyectos para, como digo, superar los retos que todos de ustedes y nosotros sabemos que nos enfrentan, y para que sigamos hacia un futuro energético más promisorio, como el subtítulo de nuestro evento. Por lo tanto, yo no hacerles sufrir más de mi charla ni mi español, y voy a pasar la palabra a una persona que maneja bastante bien español de acá en la República Dominicana, Francisco Burgos, quien representa la Organización de Estados Americanos y es un especialista en energía y desarrollo sostenible. Y acaba de llegar a Santo Domingo de una semana en Brasil, hablando de, creo que, este asunto exactamente de energía sostenible y cómo encontramos un nuevo camino, ¿no? Francisco. Buenas tardes.
Para mí siempre es un placer volver a casa, ¿verdad? Washington está muy frío en estos días y los dominicanos tenemos que apreciar ese maravilloso clima que tenemos. Realmente el poeta nacional no estaba equivocado. Yo quiero compartir con ustedes algunas inquietudes hoy sobre el tema energía sostenible y desarrollo. Gracias al instituto, gracias a los organizadores de este evento, porque desde el año pasado y desde los demás encuentros que venimos compartiendo, este ha sido un diálogo activo y creo que así debe mantenerse hasta que encontremos las soluciones reales a nuestros problemas más sustanciales que afectan no solamente la economía, como mucha gente piensa, pero la vida diaria de cada persona que vive en esta hermosa tierra. Mi presentación va a ser muy sencilla, pero para que tengan una idea de qué quiero, cuáles temas quiero trabajar, voy a partir de una pequeña definición de lo que yo entiendo por pobreza energética, cómo se ve el sector energético en América Latina y el Caribe, cuáles son los desafíos de ese sector y algunas acciones específicas que la OEA está haciendo. Siempre uno tiene que vender lo que uno va haciendo, ¿verdad? Entonces, no voy a detenerme mucho tiempo y tampoco me voy necesariamente a suscribir a lo que está escrito aquí, porque ustedes todos saben leer y no quiero tampoco desperdiciar el tiempo. Ustedes van a tener acceso a la presentación. Cuando hablamos de pobreza energética, en nuestros lugares y en el mundo entero se entiende que tiene que ver con la falta de acceso a la energía. Específicamente, acceso a la energía o a los servicios modernos de energía. Y estos servicios tienen que ser confiables, tienen que ser seguros y sobre todo tienen que ser asequibles, que la gente pueda pagar los servicios energéticos que recibe. Si partimos de ese concepto para hablar sobre energía sostenible y desarrollo, nos vamos a encontrar que en la región y en el mundo entero hay unas estadísticas que nos están dando el pulso del mundo en cuestión energética. Entonces, tenemos 20% de la población mundial que no tiene acceso a energía moderna. De este 20% podemos decir que en América Latina y el Caribe hay alrededor de unos 50 millones, para ser preciso, unos 47 millones de ciudadanos del continente que no tienen acceso a servicios modernos de electricidad o de energía. Hay en América Latina y el Caribe un gran uso ineficiente de biomasa. Me dio mucha alegría saber que ustedes tenían esta conversación esta mañana sobre qué se puede hacer en la República Dominicana para dar respuesta a esa desertificación impulsada que se viene dando en una zona del país debido al mal uso de la biomasa que muchas veces no se tiene control. El mercado haitiano, para darle un ejemplo, el carbón haitiano produce un mercado de 80 millones de dólares por año, pero ¿a qué precio? Entonces yo me imagino que ninguno de nosotros quiere estar en esa parte de la fotografía que cubre a nuestro vecino país. Y hay estimados desde el año pasado, viendo este mercado, viendo el acceso, de cuál sería la inversión necesaria por año para que todo el mundo, en el mundo, tenga acceso a modernos servicios de energía. 36 mil millones de dólares. O sea, estamos hablando de un problema serio que requiere soluciones serias y coordinadas. Esto yo me imagino que ustedes no lo van a poder leer, pero para que tengan una idea de los impactos que tiene realmente el acceso energético en lo que el mundo ha llamado los The Millennium Development Goals. O sea, si realmente queremos tener un mundo
desarrollado un mundo donde la pobreza sea historia, el sector energético tiene que ser trabajado, pero con mucha seriedad, identificando las prioridades reales que a cada país le corresponde. Ahí voy a volver sobre esto al final de mi presentación, pero ya con una conclusión, párrafo, diciendo de que realmente la energía tiene mucho que ver con esa visión de desarrollo hacia la que quiere ir el mundo. Si vemos nuestra matriz energética, cómo está en la región la matriz energética, eso ya nos da una idea de por dónde andan nuestros problemas. Si esto es América Latina y el Caribe en conjunto, tenemos ahí más o menos un 45% que depende de petróleo completamente. La participación de las energías renovables es apenas un 23%. Si nos vamos todavía acercando esto a nuestra realidad para ver cuál es la participación de cada una de las fuentes de energía, entonces tendríamos un cuadro más o menos así según las proyecciones de la demanda y de la oferta energética de los años en cuestión. Pero veamos el Caribe, que es la realidad que quizás nos moja más de lleno, aunque nosotros los dominicanos tenemos esa dualidad de que somos latino-caribeño y tenemos esa característica. Pero estas estadísticas aquí están basadas en datos del 2007. No han variado mucho, al contrario, en algunos de los países que aquí aparecen, la matriz energética se ha hecho cada vez más dependiente de productos fósiles. En fin, el Caribe prácticamente depende 100% de combustibles fósiles para la generación eléctrica. Si vemos cuál es el consumo de biomasa, por ejemplo, en Centroamérica, esa tendencia es muy fuerte. En Guatemala, para darle una pincelada, el año pasado era 52% de la matriz energética era biomasa. Y no necesariamente, como decía al principio, eficientemente utilizada. Pero nuestros países también tienen unas características únicas. De los países de Centroamérica y el Caribe, todos tenemos una gran historia de producción de azúcar, una gran historia de desarrollo agrícola en torno al factor azúcar, y puse aquí azúcar porque creo que hay mucho todavía que podemos explorar en el sector azucarero para responder a grandes temas de nuestros problemas energéticos. No solamente estoy pensando en etanol, ¿sí? Pero viendo toda la industria como una biorefinería que produzca azúcar, electricidad, etanol y que pueda trabajar los fertilizantes a partir del uso eficiente de la vinaza. Nosotros seguimos siendo un productor importante de azúcar. En la región creo que si comparo Centroamérica y el Caribe, Guatemala sería el país con una producción mayor y no es una sorpresa que el sector azucarero en Guatemala, aún sin tener los avances legislativos que tenemos en República Dominicana, produce etanol para exportación. Estamos apoyándole a ellos para que puedan producir etanol para su mercado local. Resumiendo, hay mucho potencial en el sector energético en América Latina y el Caribe. Los derivados del petróleo no es que van a dejar de ser importantes en nuestra matriz energética, pero tenemos que mirarlos desde otro punto de vista. Nosotros que no producimos petróleo no podemos depender 100% de un producto para generar la energía que necesitamos. Ahí están los datos, 27 millones de litros de gasolina, 63 millones de litros de diésel, perdón, al revés, en la región, y todavía seguimos consumiendo, esta demanda sigue creciendo y podemos producir
parte de ese combustible con productos locales, con mano de obra local en nuestras tierras para consumo local o para exportación si es que pensamos en otro tipo de agronegocio. El crecimiento de la demanda en América Central, esas son las medias últimas, 5.8%, en América del Sur 4.8%, en el Caribe 2.7%, teniendo en cuenta que ese 2.7% depende exclusivamente 100% de petróleo. Hay muchas estimaciones. El Caribe todavía sigue teniendo tiene importantes recursos naturales que no ha explotado para la producción de energía. En eso podemos mencionar solar, viento. Yo creo que aquí se están dando unos pasos muy concretos en esa dirección, pero hay que seguir diversificando nuestra matriz energética. Y quiero resaltar esto. Estamos hablando de que la región como un todo demandaría entre un 3 y un 6% de nuestro Producto Interno Bruto por año para responder a la demanda que sigue en aumento de la energía. ¿Cuáles serían entonces, después de haber visto esa foto del sector energético de América Latina y el Caribe, cuáles serían nuestros desafíos? Y estoy basándolo en la región porque creo que no debemos sentirnos solos. Esto no es un problema que nos afecta solo a los dominicanos, pero ver esa dimensión regional. Hay que diversificar la matriz energética. Hay que expandir los servicios eléctricos en la zona rural, en la zona periurbana. Hay que tener una mayor inversión en tecnología de eficiencia energética, fomentar la cooperación e integración y cooperación entre países y entre áreas específicas del sector. Yo creo que eso hay que entenderlo para que podamos caminar con pasos firmes en esta dirección. Y, ¿por qué no?, fomentar alianzas efectivas entre los sectores públicos y privados. Voy a detallar algunos elementos dentro de estos desafíos y oportunidades. Por ejemplo, el sector transporte. El sector transporte tiene que ser basado mucho más en energía limpia. No podemos seguir respirando la calidad del aire tan malograda que seguimos respirando en nuestras ciudades. Santo Domingo, Kingston, Guatemala están entre los 3 países de Centroamérica y el Caribe con peor calidad del aire. ¿Por qué? Por el tipo de combustible que utilizamos en nuestro sistema de transporte. En nuestro país eso va a demandar otras cosas, ¿verdad? Porque también va a implicar seguir mejorando la infraestructura en esa dirección. Pero sí podríamos estar produciendo biocombustible fácilmente con toda la historia, con todo el expertise que tenemos de producción agrícola en el sector azucarero. Y además, esto es algo, he puesto los nombres de 4 empresas petroleras de la región, que son quienes están invirtiendo en el sector. Y uno dirá, bueno, pero ¿cómo es que los petroleros están invirtiendo en biocombustible? Bueno, ¿quiénes tienen la capacidad y el aprendizaje sobre refinamiento? Son ellos, y ellos saben que los biocombustibles en esta región del mundo no hay quien los pare. No hay quien los pare. El que no se suba a esta guagua pronto se va a quedar para la próxima ronda. Las estadísticas del 2008 nos dicen que la región tenía una capacidad única para la producción de biocombustibles líquidos, entiéndase etanol y biodiesel. En etanol teníamos una capacidad de 10%, la capacidad mundial, y en biodiesel, perdón, y en etanol 22%. Eso teniendo en cuenta que Brasil es el segundo mayor productor de etanol. Y en ese sentido, acabo de regresar de Brasil esta semana con una comisión de Guatemala, El Salvador y Dominicana, en donde fuimos a explorar cuál es la experiencia brasilera en la producción de etanol, incluyendo la experiencia de la participación de pequeños agricultores en la industria alcoholera. La producción de biocombustible igual está naciendo en nuestra región.
y esto no necesariamente es acompañado de un marco legislativo apropiado. Aquí tenemos la ventaja de que ya tenemos una ley que es muy buena y que yo la he citado de referencia en muchos lugares. Sin embargo, todavía no arrancamos en la producción. Es cuestión de creer en el mercado, de la inversión, ver la inversión necesaria, pero esto es algo promisorio. O sea, ha funcionado en Brasil y ha funcionado porque el Estado creyó en que esto era posible. Yo creo que la experiencia del mundo en este sentido está caminando con pasos muy firmes para crear del etanol una comodidad económica importante. La expansión de los servicios eléctricos. Hay que no solamente mejorar la infraestructura en los servicios eléctricos, pero hay que crear oportunidades para quien no tiene acceso a la red, pueda tener acceso a la red. Y ser creativos, crearse sistemas aislados en comunidades rurales donde no hay que hacer grandes inversiones para llevarle la electricidad, conectarla a la red, pero que responda a las necesidades de las comunidades a pequeña escala. Yo creo que eso es posible y aquí ha habido muy buenas experiencias en ese tema. Hay que desarrollar la infraestructura. Nosotros venimos desde hace mucho tiempo haciendo esto y creo que podemos seguir avanzando. Y esos tres elementos van a generar una plataforma para que las oportunidades financieras y de inversión puedan entrar en el sector. Hay muchas formas. Yo aquí estoy poniendo entre paréntesis solamente una de ellas. Hay que invertir en sistemas de eficiencia energética. Yo he querido no poner mucho texto en esta lámina, sino poner estas dos fotos. Cómo se puede cambiar la vida de nuestra gente por una pequeña mejora en simple y llanamente cómo usan la biomasa. Y es un tema serio. Nosotros estamos hablando del tema energético, pero miren la nota que pongo a pie de la lámina. O sea, hay 30.000 muertes en la región por año que está asociada al mal uso de la biomasa, por tanto, asociada a la polución en interior. Hay que fomentar las alianzas efectivas, público-privada, donde el Estado no solamente entra como regulador del mercado, pero donde el Estado también puede jugar un papel importante en pautar las líneas de hacia dónde puede dirigirse esa inversión y esa participación del sector privado. Yo creo que hay mucho aquí por explorar en todas las áreas, sea electricidad, sea biocombustible, sea generación a partir de fotovoltaica o energía solar en general. Hay mucho que todavía el Estado, en un diálogo sincero con el sector privado, puede explorar. Y creo que muchos de ustedes saben de todos los mecanismos y de todo el diálogo que hay que hacer efectivo para que esto pase de una manera sostenible y transparente. Algunas de las cosas que nosotros venimos haciendo en la región tienen que ver con esta visión de qué es energía sostenible y cuál debe ser el apoyo de la OEA a los Estados miembros para poder avanzar en el tema energía y desarrollo. Algunas cosas de las que estamos haciendo en el Caribe, muchas veces no son grandes proyectos, son pequeños proyectos, pero ayudar a que 7 islas pequeñas en el Caribe definan una buena política y plan energético dice mucho para la población de esos países. Quizás nosotros no nos podemos comparar, sería comparar 10 millones con 40.000 habitantes en una isla, pero las soluciones son creativas, son prácticas y responden a las necesidades de la gente. Y yo creo que en eso estamos al mismo nivel. Según yo hablo,
se están trabajando ahora mismo, se están cerrando los contratos de desarrollo geotérmico y desarrollo eólico en San Kitts and Nevis y Dominica. Y la visión es que todo el potencial geotérmico que tiene Dominica, por ejemplo, que sobrepasa la demanda que el país tiene, que todo ese potencial pueda ser puesto al servicio de la región. Entonces, ¿por qué no? Estamos hablando ya de un programa de interconexión entre islas. Hemos comenzado a hacer nosotros, hemos recibido los fondos para hacer el estudio de factibilidad de cómo traer esa energía hasta Puerto Rico. Entonces, eso va a involucrar a una serie de islas en la región y nosotros, ¿por qué no? Podríamos participar muy activamente de ese mercado y de ese desarrollo energético. En América Latina también algunas pinceladas de lo que venimos haciendo. Biocombustible para mí es el área en la que estoy más involucrado y creo que venimos apoyando a los gobiernos de Guatemala, El Salvador. En Honduras está la situación suspendida por la crisis política. Honduras fue suspendido del sistema interamericano y estamos esperando que se acepte otra vez al país para poder continuar nosotros con las actividades que teníamos. Pero apoyar a los países en la elaboración de marcos regulatorios y legislativos para que la industria de biocarburantes pueda ser efectiva y pueda arrancar es una de nuestras prioridades. De hecho, El Salvador y Guatemala producen etanol y una gota de ese etanol no se consume en sus países. ¿Por qué? Porque no tienen una ley de incentivo o una ley que proteja esa industria en estos países. Igual, hemos trabajado en la elaboración de políticas energéticas mucho mayores y venimos apoyando una serie de cooperación multilateral que yo creo que ustedes deben estar enterados porque hay muchas oportunidades de negocio, de cooperación, de intercambio en estas acciones. Una es la Alianza Energía y Cambio Climático de las Américas. Aquí creo que la Comisión de Energía mandó unas propuestas para ver si conseguimos algunos fondos bajo una de las iniciativas de ECPA, como le llamamos, ECPA Caribe. Todo el acuerdo entre Estados Unidos y Brasil para la promoción de biocombustible, el país sigue siendo beneficiario de todo el expertise que Estados Unidos y Brasil tienen en esta área y hemos sido beneficiados con proyectos muy específicos, ya sea de análisis económico del sector, ya sea de todo el estudio mercadológico del sector para promover y producir biocombustible, así como el estudio de las condiciones esenciales que tiene el país para poder poner en marcha la industria de los biocombustibles. En fin, el acceso a la energía y a la energía sostenible está estrechamente ligado al desarrollo y estrechamente ligado a la inclusión social. O sea, ver la energía como se ve, de que que me llega un recibo cada mes por la electricidad que he consumido o por la que no he consumido, tiene que cambiar. Esa mentalidad tiene que cambiar. La energía moderna está muy ligada al desarrollo de la gente. Y en la medida en que la gente está incluida, en la medida en que la gente recibe servicios energéticos que son confiables, que son seguros, que ellos pueden participar del mercado, en esa medida la gente se va desarrollando y si la gente se desarrolla, el país se desarrolla o los países se desarrollan, porque eso no es necesariamente y exclusivamente en el contexto dominicano. Está demostrado, el acceso a modernos servicios energéticos para toda la población es una prioridad relacionada a la reducción de la pobreza. Los indicadores que puse al principio en inglés y que no se veían muy bien porque la lámina era muy clara,
de las metas de desarrollo del milenio están muy claras. Mientras la gente, hay estudios que lo hacen a mayor y a menor escala, comunidades que tienen acceso a energía tienen mejores servicios de salud, mejores servicios de educación, mejores oportunidades para la creación de empleo, incluso, y aunque parezca estirado, mejor promoción de la democracia, porque la gente se entera más de lo que está pasando en sus distintas regiones y puede tener mejores decisiones informadas. En tal sentido, yo creo que no habrá desarrollo auténtico ni sostenible si no se amplía una matriz, si no trabajamos en una matriz energética mejorada, con fuerte participación de las energías renovables y al mismo tiempo un mercado energético que sea sensible a los problemas sociales y ambientales que nos afectan. Muchísimas gracias. Antes que seguimos, creo que Mauricio Garrón ya se llegó, pues Mauricio, por favor, acompáñanos acá en la mesa. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, por la intervención y las palabras muy directas. Vamos a seguir con Tito Sanjurjo, quien es el CEO de Eje Jaina y CEPEM. Y creo que Tito se va a hablar en cuanto a este tema que tenemos, diversificando la matriz energética y el papel de energía eólica, si no me equivoco. Ok, Tito, por favor. Muy bien, gracias. Están preparando la maquinita aquí para hacer la presentación. Pero Jeremy, yo quería, primero, me alegro de los comentarios tuyos y los de Francisco, porque mucho de lo que yo tengo en la mía está incluido ahí, y así que sin haber hablado contigo. Para mí es de suma importancia, yo creo que cómo comienza todo este proceso de energía sostenible, y yo creo que tú lo dijiste muy bien, en el sentido de que la energía sostenible empieza por el ahorro energético. Entonces yo quiero hablar de eficiencia energética, la diversificación de la matriz energética, y claro, terminar con el proyecto de energías renovables, y un poco más de la responsabilidad corporativa de las empresas, pero que eso no puede ocurrir sin el partnership o la asociación con el gobierno y el Estado, porque no lo podemos hacer todo, y les voy a mostrar algo dentro de mi presentación que creo que necesito que sea con la ayuda del gobierno. El ahorro. El ahorro energético es sumamente importante que lo tomemos conciencia. Le mencionaba yo a don Celso Marrancini esta mañana que desde que él empezó en verdad a cobrar la energía a los restaurantes, ya noto que no tengo que abrigarme para ir a los restaurantes con un abrigo fuerte, porque ya no hace tanto frío. No sé si ustedes lo han notado, pero es parte de que ahora sí tienen que pagar la energía. Entonces, si tienes que pagar la energía, la ahorra. Y yo creo que como país eso es sumamente importante. La segunda pata de eso es que tenemos que dar el precio, la indicación de precio. El costo es lo que hace que la gente ahorre. No hay otra cosa que no dé incentivo a ahorrar más fuerte que el costo real del producto. Y aquí vemos la historia tarifaria de la República Dominicana. Es imposible que en el 2008, cuando tuvimos el barril de petróleo a $150 el barril, no se reflejó en tarifa. Y todavía hoy, a pesar de que hubo un aumento recientemente, se ve que eso está distorsionado. Entonces, hasta que la gente, primero, no tenga que pagarlo, y segundo, no lo pague lo que vale, no va a empezar a ahorrar energía. Y yo creo que eso es sumamente importante dentro de una visión de desarrollo de energía sostenible. Lo otro es que como privados no estamos diciendo que no hay gente que necesita subsidios. Nosotros apoyamos el subsidio, pero el subsidio es focalizado a los que verdaderamente lo necesitan, que son los verdaderamente pobres. Pero no es justo que yo en mi casa, aquí en Piantini, que porque no me paso de 700 kilos, estoy subsidiado. No, yo tengo que pagar el costo que es. Y eso es lo real. O sea, lo puedo pagar. Y mucha gente lo puede pagar, por lo tanto, esos deberían de pagar y limitar los subsidios para aquellos que verdaderamente lo necesitan. Entonces, la eficiencia energética, el costo de no hacer las cosas que estamos hablando.
se posponen inversiones. ¿Por qué? Por la distorsión de los cobros. Por ejemplo, yo como generador he tenido hasta más de 200 millones de dólares de cuentas por cobrar al Estado o a las distribuidoras, a las sedes. Ese dinero que en vez de aplicarlo a nuevas plantas, lo tengo comprometido con las distribuidoras. No puedo hacer las dos cosas, no puedo financiar proyectos nuevos de generación y también financiar el déficit tarifario. Entonces, una de las dos cosas sufre, y aquí ha sufrido el Nuevas Plantas. Vemos que se anuncian plantas con inversionistas de afuera. Los de aquí estamos dispuestos a hacerlo, y estamos comprometidos a hacerlo, y nosotros lo estamos haciendo. Lo que pedimos es que se arregle el problema tarifario y el del cobro para poder seguir eso. Se distraen recursos de áreas prioritarias, o sea, se hacen cosas temporeras, cosas rápidas, cosas que no resuelven el tema a largo plazo. Y eso yo creo que es algo crítico. Los subsidios están fuera de control, o sea, ya hablamos de eso anteriormente, que el subsidio tiene que ser focalizado al que verdaderamente lo necesita. Se está usando energía, motores diésel, eso, dentro de la ciudad, que eso causa más ineficiencia y el problema ambiental. Sí, yo creo que esas son las consecuencias de lo que lleva un servicio eléctrico precario. Eso todos lo sufrimos todos los días y los cortes técnicos y financieros. Y aquí vemos el periódico la semana pasada, el robo de energía. Eso hay que pararlo, porque es primero el peligro humano de cuántos mueren electrocutados por estar haciendo cortes conexiones ilegales. Yo creo que eso es algo que es sumamente importante. Aquí está la evolución de los precios de los combustibles. Lamentablemente ya no hay energía barata. Ya eso, los días de la energía barata, los días de cuando se decía que con energía nuclear ya no íbamos ni que tener que poner contadores porque iba a ser tan barata que no iba ni valer la pena medirla, eso desapareció. Y históricamente vemos que los combustibles se comportan erráticamente a veces. Por ejemplo, acá el gas era un combustible más caro de lo que estamos viendo hoy en día. Ha surgido un descubrimiento, un desarrollo, principalmente en Estados Unidos, el cual le ha puesto una presión en el NYMEX. Por cierto, este no es el precio mundial de gas. El precio mundial de gas es más parecido al precio del petróleo y lo está siguiendo igualito a este. Pero el precio de gas en Estados Unidos se ha mantenido bajo, pero por un descubrimiento regional de Estados Unidos. El gas natural, en verdad, hoy en día vale como $10 el millón de barriles, y aquí está en $4 y pico. El carbón, que es algo que las instituciones multilaterales tienen que darle un chance a estos países a desarrollar, y se lo están quitando porque ya no se consigue financiamiento para carbón, es el que mantiene un precio más o menos más estable a largo plazo. Pero también últimamente estamos viendo comportamientos, fíjense como aquí el carbón se da un brinco cuando el fuel oil sube al mismo tiempo, o sea que se van a comportar más o menos iguales. O sea que ya energía barata no hay. Y este es un sistema que se lleva por el costo del fuel oil, como mencionaba Francisco. El fuel oil es sumamente importante. Y vemos como el costo marginal del sistema, que es el costo real spot del sistema, tiene un comportamiento con el fuel oil, porque es el que fija básicamente ese costo marginal. Y estamos sujetos a los precios internacionales de combustible, de petróleo, porque aquí no producimos combustible. No tenemos la dicha de Venezuela, de Colombia, de otros países que tienen petróleo. Sí tenemos, somos tal vez el único país, no, bueno, Puerto Rico también tiene la dicha de tener una matriz más diversificada que muchos de los países del Caribe, en cuanto que aquí hay carbón, aquí hay gas natural y también está el petróleo. Y aquí lo vemos, cómo por ejemplo, el diésel, que es el gasoil, ha ido bajando en influencia en el sector porque se ha convertido tan caro y los otros combustibles han empezado a tomar principalmente el gas natural con su bajada de precio tan importante que tuvo. Y eso se nota aquí. Pero tenemos la fortuna en República Dominicana que tenemos una buena mezcla. Esta mezcla se puede mejorar aún más porque faltan las renovables.
Lamentablemente no tenemos más recursos hídricos importantes, sino tenemos que buscar otras fuentes de energía renovable en el futuro. ¿Cómo se cubre la demanda? Aquí está la demanda por combustible y vemos las diferentes influencias de la demanda. Es otra manera de representar cómo estamos cubriendo nosotros la demanda del país, y vemos que también ha incrementado la influencia de gas natural y HFO, pero ha bajado el diésel, que es el más caro de los del sistema. ¿Cómo diversificamos? Tenemos que tener de todo. Ahora, lo que tenemos que estar conscientes es que los costos de instalación son diferentes. Este representa el costo por kilo instalado, por ejemplo, de hidro, de solar y de viento, es muchísimo más alto que las otras fuentes. Y producen, en el caso de los tres, producen menos horas de energía al año. Por ejemplo, el parque nuestro que está en el sur, las proyecciones que tenemos de 33% del tiempo del año. O sea, cuando uno hace una planta térmica, 90% del tiempo está produciendo. Sí, aquí tenemos mayores costos de instalación con menores producción. Eso se traduce en costos más altos. El carbón es, después de eso, el más caro, por el tema del todo el manejo del carbón, la parte del manejo de la ceniza y la tecnología propia del carbón. Pero también produce 90-95% del tiempo puede estar produciendo energía. O sea que eso yo creo que ayuda a amortizar los costos de capital un poco más. Las turbinas a gas después vienen siendo las más eficientes. Y los motores diésel, que el tradicional aquí, tienen dos ventajas. Uno, su costo de instalación bajo, al igual que un periodo de instalación bastante rápido. O sea, un motor diésel es posible tenerlo tal vez operando en un año, mientras que algunas estas otras tecnologías toman más de un año, 2, 3. Una planta de carbón, desde el momento que se toma la decisión de proceder adelante, por lo menos 4 años en proceso de construcción. Aquí está lo que le mencionaba de los factores de capacidad. Aquí vemos que el hidro tiene un rango de menos 20% a más o menos 20%, solar está entre 17 y 21, 22%. El viento en parques buenos está entre 34 y 40% como mucho, mientras que todo lo que son los combustibles fósiles te da una mayor porcentaje de energía, y eso ayuda a amortizar más los costos. Tenemos que tener las dos, pero no podemos depender totalmente de esta, porque esta no se sabe cuándo vamos a tener el sol, o vamos a tener una semana lluviosa, vamos a tener por ejemplo, el chiste que hacemos nosotros, todos conocen la zona sur del país como una zona seca, ¿no? Hasta que empezamos a construir los molinos. Tuvimos el año más lluvioso de la historia en el sur. Nos lleva 60 días de atraso en la construcción del proyecto. Esas cosas pasan, pero hay que tenerlo en cuenta. Un poco del parque. El parque, aquí, estos son tiempos que uno debería decir razonables. Nosotros llevamos midiendo vientos, vamos para 7 años ya. El primer parque que intentamos instalar en el país, me dicen que 8 ya pasa el año, ¿no? El primer parque que intentamos instalar en el país, tuvimos tropiezos y nos trasladamos a la zona de Juancho con la ayuda del señor presidente, y estamos ya instalando el parque allí. Afortunadamente ya estamos en eso, pero son muchas las trabas que se están poniendo. En el caso nuestro, y aquí yo felicito siempre a los dueños de la empresa, que tuvieron la determinación de hacer el proyecto, y en vez de recibir dividendos de la empresa, dijeron, procedamos con el parque 100% de capital propio, porque había tantas preguntas, todavía el reglamento no estaba completo, hay tantas incógnitas todavía, que la única manera de nosotros hoy en día estar ya instalando el parque es haberlo hecho con capital propio, sin tener que esperar que los bancos generalmente son mucho más exigentes en la documentación y todo. Nosotros procedimos adelante sin mucha de esa documentación. Aquí está ya, esto no es pintado, esto es real.
No, porque antes mostrábamos una maqueta que teníamos y la gente, ya está, no está, es pintada. Pero ya esto es real. Ya el sábado estuve allá y ya hay 3 molinos completamente armados. El cuarto ya debe estar porque lo estaban haciendo en ese momento. Y les toma 2 o 3 días con cada molino acabar ensamblaje, ¿no? El parque, a ver, esto es República Dominicana, esto es el sorgo que está sembrado ahí en el parte de Prodeva, y aquí se ve el primer molino, ¿cómo le llamamos? Nacel Marí. Nacel es la parte de arriba donde está el generador, y le pusimos nombre a la niña. El próximo fue varón, pero ese la nombramos niña. Y aquí se ve la grúa que tuvimos que importar del país para hacer la instalación en el parque. Esto sí es pintado. Aquí está todo, esto es un dibujo en computación de cómo se verá el parque. Son 14 molinos, en lo que llamamos el Parque Los Cocos, y 5 molinos, que esto era lo que iban a ir en el área de Cabo Engaño, y se trasladaron acá. Y a este parque le pusimos Quilvio Cabrera, en honor a don Quilvio Cabrera, quien con él pudimos dar los pasos importantes para resolver el tema de las tierras. Y en honor a su nombre y lo mucho que nos ayudó, le pusimos el nombre de ese parque a él, porque por él es que estamos ahí. Sinceramente le digo, hoy en día, él nos ayudó muchísimo en ese tema. Y esta es la torre de medición de 80 metros que se encuentra afuera del parque, de la zona que le mostré hoy, porque queremos triplicar el tamaño del parque. Queremos ya en estas semanas estamos determinando las localizaciones exactas de la expansión y queremos que para el año que viene poder estar repitiendo aquí la historia de tener nuevos molinos en la zona. El problema es la titularidad de terrenos, que ahí no está muy definida, pero definitivamente hay vientos y hay que resolver ese tema de los... parte de nuestra responsabilidad al llegar a la comunidad es que si nosotros solamente generamos energía eléctrica ahí y nada más, hemos fracasado. Y especialmente cuando nos reunimos con las comunidades de Enriquillo, Los Cocos y Juancho. La pregunta que se la hace, ¿cómo está? ¿Qué quieren ustedes? Queremos energía eléctrica. Porque la energía que les llega a ellos hoy en día es muy deficiente, a veces no le llega ni 60 voltios. Y lamentablemente ellos, inclusive este fin de semana hablando con los pescadores, que nos dicen, si tuviéramos energía eléctrica podríamos tener un frigorífico y podríamos vender mejor nuestros pescados. O sea, todo un ciclo que está evitando el desarrollo económico de la zona. Nosotros nos hemos comprometido con la zona y tenemos una serie de planes de biomasa, por ejemplo, biocombustible. En esta semana o la próxima semana estaremos definiendo un proyecto de higuereta para sembrarlos ahí para el desarrollo de biocombustible. Hemos identificado unas 500 hectáreas trabajando junto con el Prodeva de los agricultores de la zona para sembrar las 500 hectáreas de higuereta, trayendo también ahí todo el proceso de procesamiento desde trituración de la semilla hasta la creación del aceite propio. Y esperamos que eso progrese y podamos hacerlo, creando empleo, creando riqueza para la zona. Estamos trabajando con Edesur, esta semana que viene vamos a ir allá. Estamos esperando poder promover con ellos y sin necesario financiar los arreglos a la red para que de la subestación de 138 que hemos llevado hasta allá, sacar un circuito o 2 para la zona, para poder darle energía confiable. Pero con eso va otra cosa, hay que pagar la energía. O sea, vamos a ir con la comunidad, que ellos sepan que sí vamos a dar energía 24 horas, pero hay que pagar esa energía. Eso va a conllevar todo un proceso de educación para que sepan lo que cuesta la energía y cómo tienen que conservarla. Y eso una de las cosas que queremos hacer es un centro comunitario, porque ya vemos que el parque es un centro de atracción.
ya se nos aparecen guaguas llenas de niños, ya nos aparece gente que quiere ver el parque. Creemos que esto va a ser una atracción para la zona importante. En el centro comunitario queremos tener, estamos ahora, nos reunimos con varios arquitectos para que diseñen el centro comunitario para ver cómo podemos llevar esto a cabo, que tenga una plataforma de observación, un área para las comunidades reunirse y tener actividades, al igual que un museo de qué es energía renovable y de energía sostenible. Y lo otro es promoción de proyectos autosostenibles. Eso para nosotros es importante, estamos estudiando microfinanza, cómo podemos ayudar a crear proyectos de microfinanza y todo. Lo otro que quiero que caminen conmigo un momento, y si me permiten, en lo que ella empieza el video, porque una de las cosas que yo sinceramente me he enamorado del sur de una manera espectacular, porque es un sitio precioso, y creo que tenemos que estar todos conscientes de lo que estamos haciendo en desarrollo en el sur. Basura, ese es el plástico que está viniendo de otras partes, no es que se crea Aquí hay que hacer un esfuerzo de todos. Esto no lo vamos a poder resolver. El esfuerzo nuestro se va a llevar a cabo, el primero va a ser marzo 19, donde vamos a empezar a limpiar la playa de Enriquillo, pero todas las playas del sur son de la misma manera. Esto no es en el sur, esta es en una de las represas, acá. Esto es lo que baja por los ríos, eso es lo que termina en Juancho. Y esto es... Tenemos que evitar esto para que no vaya a quedar allá. Entonces, yo creo que eso es algo que nosotros nos estamos proponiendo, ayudar a la comunidad de Juancho, pero necesitamos la ayuda acá, a evitar que llegue allá. Entonces, es parte de la... Pero bueno, volviendo a la presentación, las políticas del Estado es importante, señales de precio, todo el esfuerzo que se está haciendo ahora en cobro de energía y todo ese tema es importante, precios reales. Eso va a llevar a diversificación de inversiones, que conllevaría a la eficiencia energética y a un desarrollo económico sostenible. Así que con eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Tito. Muy buenísimo, perfecto, complementario y bueno, vamos a seguir y con el señor Ramón Flores, quien es muy destacado en el tema de energía, un asesor energético y también entiendo que actualmente desempeña como el director de la escuela de gobierno de acá en Funglode. Y creo que tiene unas láminas. Ok, esperamos un poquito, pero
El señor Flores tiene una grande experiencia en el asunto energético, incluso un periodo en OLADE, que es la Organización Latinoamericana de Energía, y creo que es la segunda vez que nos acompañó en nuestro evento acá en la República Dominicana. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. El proceso de modernización de la sociedad dominicana conlleva un cambio en el uso de la energía con una enorme influencia de electricidad e hidrocarburos. Ese ha sido el proceso. De hecho, la biomasa ha ido dejando de ser un problema para cambiar a un problema al GLP. Ahora, ese consumo creciente de electricidad e hidrocarburos tiene una implicación económica muy seria. Primero, ha cambiado los costos, ha influido mucho en los costos de la canasta familiar. Ahora mismo el Banco Central habla que los costos del transporte pesan mucho en República Dominicana y va muy asociado a los combustibles. Pero en segundo lugar, pesa mucho sobre el sector externo. Un sector externo que es vulnerable, queda muy afectado por la importación de bienes de capital, tecnología y energéticos. Pero hay un elemento adicional en la sociedad dominicana y es que la manera como nosotros hemos manejado la energía ha creado situaciones de déficit. Por lo tanto, en lugar de ser una fuente de ingresos fiscales, la energía ha sido en los últimos 40 años un problema fiscal. Solo en los últimos 3 o 4 años hemos tenido un sector energético que va más o menos parejo, donde el cobro de los impuestos a los combustibles es suficiente para financiar el subsidio en otros sectores. Entonces, para nosotros el tema energético es, bueno, cada familia lleva su calvario al hombro y el tema energético es uno de nuestros calvarios como nación. Yo quiero concentrar más la atención en el sector eléctrico por un problema de tiempo, porque sé que no hay mucho tiempo para esto, pero nosotros tenemos un sector eléctrico que siempre tuvo planes de expansión. Hubo un plan de expansión desde la creación misma de la gran empresa eléctrica estatal, 1956-65, luego 65-75, hubo algunos cambios ahí. El último plan de expansión fue preparado después de la gran crisis del año 79-80. Se hicieron grandes estudios, hubo investigaciones muy importantes, hablábamos de fuentes nuevas, hablábamos de ahorro de energía, hablábamos de los temas que estamos hablando en estos momentos. Y ahí se preparó el tercer plan de expansión, que era el plan llamado Plan Sofelec, que lo preparó la compañía eléctrica de Francia. Y en ese plan, que contemplaba en esa época el programa de expansión de la generación, de la transmisión y de la distribución, se planteó una estrategia a carbón, que hablaba de convertir la planta diésel a carbón y de generar con nuevas plantas a carbón. Y de ahí surgieron las Itavos, que comenzaron como plantas fluidoides, luego pasaron a plantas duales. Es interesante, y cito esto, porque ese plan demostró que el país necesitaba grandes inversiones para el sector eléctrico. Y como consecuencia de eso, hubo un cambio de gobierno y cuando vino Balaguer, se autorizó a la participación del sector privado en el segmento de la generación. La idea era que el sector privado se envolviera en generación y el Estado se hiciera más énfasis en todo el problema de comercialización, transmisión, etc. Es un cambio importante que comienza a tomar forma ya para 1990, cuando comienzan a entrar las primeras plantas del sector privado. Pero entra el sector privado para ayudar a ejecutar el plan de expansión.
Y ese plan de expansión era un plan que daba un seguimiento al desarrollo eléctrico dominicano, que había comenzado con plantitas de 12.5, después 32, después la Jaina 54, la Jaina 84, y ya en este plan hablábamos de plantas de 125 megas, que son las Itavos. Pero en la discusión se perdió el plan. Y nosotros no nos hemos dado cuenta de lo que ha significado la pérdida del plan de expansión, porque perdimos el sentido de dirección del sistema. Y estoy hablando de los últimos 20 años. Una de nuestras obsesiones en el sector eléctrico es que hay escasez de generación. Es casi una obsesión en el sector eléctrico dominicano. Siempre estamos hablando de nuevas plantas. Permanentemente estamos hablando de nueva inversión en generación. No hablamos de transmisión, no hablamos de distribución, hablamos siempre de nuevas plantas. Y yo quiero, y siempre nos felicitamos cuando llega una nueva planta. Y va el presidente y la inaugura, ¿no? Y va un cura y dice, qué bueno. Y decimos, qué éxito político. Siempre tenemos una emergencia que nos dice que debemos tener nuevas plantas. Déjeme saltar y llegar al parque que hemos construido. Ya tú habías tocado el tema del parque, pero déjeme darle una interpretación al parque que hemos construido. Tenemos agua, tenemos gas natural, tenemos carbón, pero el grueso sigue siendo todavía derivado del petróleo. Pero ese no es un parque viejo, ese es un parque nuevo. Las plantas viejas de ahí son las de Jaina, y las Itavos que están reconstruidas. De hecho, fuera de esa, la más vieja es mi Enron y una planta que hay por aquí cerca de Santo Domingo. Ese parque es nuevo y ese parque se creó con la anuencia y el beneplácito del gobierno. No fueron proyectos que entraron de contrabando, que nadie sabía. Todo el mundo conocía los proyectos y generamos esa estructura del parque de generación. Y, como decía Fran Jorge, este es el costo. Algo hice que no estuvo bien. Ya, ok. Este es el costo. Ahí tenemos el costo marginal del sistema. Un costo marginal sumamente complicado, porque justamente en el plan de Sofrelec lo que quería evitarle al país, un país tan vulnerable, era tener un sistema que tuviera costos tan vulnerables. Esa era justamente la idea. Y lo perdimos. Pero hay algo más que ocurrió. Nótese que, y después quizás tenemos tiempo, vemos la implicación de esto con el sistema tarifario. Pero hay una cosa que perdió, que es adicional. Nosotros hemos dejado que todo el mundo entre, estamos felices, tenemos urgencia. Y esta es la evolución de la capacidad instalada. Mire cómo va cambiando la capacidad hasta el 90 que entra el sector privado. Se acelera un poco hasta el 99 que ya entramos de lleno en la reforma y se dispara a partir de la reforma. Pero mire la situación. A ver si. ¿Qué cosa? El de arriba. Ok. A ver si. Ok. Nosotros teníamos este desarrollo. Mire la capacidad que estamos utilizando. ¿Usted lo ve? Y mire la capacidad que tenemos disponible. ¿Qué pasó? Eso es una cosa inconcebible. Que un país con el problema eléctrico de República Dominicana tenga esa capacidad instalada y que esté usando esa capacidad. Obviamente, tenemos primero un sistema que tiene costos marginales muy altos, pero además tenemos ese exceso de capacidad. Y es interesante porque la evolución de la energía, de la generación, aquí tenemos los periodos de crisis, luego llega este periodo cuando entra el sector privado y luego el asunto se estanca.
cuando uno ve la relación entre la generación y la capacidad instalada, aquí va creciendo un poquito, aquí tenemos los años 90 y note cómo se cae. No estamos usando esa capacidad. Es un país que tiene un porcentaje alto de su parque de generación, que es nuevo, no es un parque viejo y que no lo estamos usando. Y hay un elemento que es interesante acá, es una curiosidad, pero nosotros tuvimos entre el 67 y el 90, nótese que nosotros teníamos en el 67 123 megas. Eso era todo lo que había en el sistema. Pero aquí nosotros tenemos un crecimiento de la capacidad y de la generación que es muy similar, alrededor del 7%. En este periodo del 90 al 99, ya entre el sector privado y el uso de la capacidad es más eficiente, aquí crece la capacidad como al 10% y la generación al 13%. Pero de repente, entre el 99 y el 2003, el sistema pasa de 1.363 megas a 3.524 megas en 4 años. Pero resulta que la generación no aumenta. Y si seguimos, en todo el periodo 99-2009, en esos 10 años, se dispara la capacidad, pero la generación aumentó alrededor de 2% anual. En los últimos 10 años, la generación del Sistema Nacional Interconectado no crece. Y hay un elemento interesante, porque mire lo que pasó con el producto. Pasó de 21 a 46 mil millones en dólares. Y mire lo que ha pasado con la generación. Ahí hay un problema que nunca hemos investigado, pero ahí hay un tema de investigación muy serio. Cómo un país en 10 años se la arregla, crece el producto y no crece la generación en el sistema interconectado. Obviamente la primera explicación es que nosotros no bregamos con la curva de demanda, nosotros bregamos con la oferta. Y la oferta depende del pago de la energía y del subsidio del Estado. Y ya aquí se agotó el subsidio del Estado. El segundo elemento es que tenemos energía cara y tenemos exceso de energía. Eso hace extremadamente costoso el parque y los recursos que puede disponer el Estado no da para tanto. Pero ahí tenemos ese elemento. Y hay un elemento que es interesante. En el plan del 82-92 se preveía que para el 1992, hace casi 20 años, el país debía tener 1.800 megas instalados. La verdad es que nunca hemos llegado hasta el 2010 a 1.900 megas usados, y si le añadimos 20% de reserva, estaríamos en 2.300 megas. Entonces ahí hay un tema de reflexión, que es un tema para las autoridades, y aquí viene el problema de política pública. Nosotros hemos diversificado el parque, se está diversificando el parque, pero no se está diversificando como resultado de la política pública. Se está diversificando porque una empresa dijo, yo voy a convertir de nuevo las Itabo a carbón. Las Itabo no se manejaban a carbón, sino con fuel oil. Y una empresa dice, yo voy a entrar a gas. Y eso ha cambiado el parque. Pero no fue porque el Estado indujo a que se cambiara el parque hacia gas o hacia carbón. Y eso es un elemento que yo quiero llamar a la atención. Porque esa energía que entró, pudo haber entrado otro tipo de energía si hubiese habido una política oficial en ese sentido. En estos momentos se está hablando de un plan estratégico para la generación. Y es interesante que acá en la proyección que se tiene de capacidad instalada es una proyección bastante modesta, que llegaría con la reserva a unos 3.526 megas para el 2015. Y es un buen momento para la reflexión y para los estudios técnicos muy serios acá. Entonces, en este plan,
se habla de reducir, de sacar de circulación unos 276 megas por obsolescencia, y se habla, y tengo el término urgencia, 1.240 megas, y se habla de que esa nueva capacidad sea carbón, gas, ciclo combinado, hidráulica y eólica. Y uno se pregunta, ¿por qué? Bueno, la razón es muy simple. Aquí está el listado de proyectos. Hay un listado de proyectos que al final, aquí está el listado de proyectos, al final, esos proyectos son proyectos con nombre y apellido. Y esos proyectos son carbón, gas, eólica o hidráulica. Pero volvemos a la misma situación de que el inversionista está definiendo hacia dónde se mueve. El Estado no está definiendo hacia dónde se mueve. Entonces yo creo que aquí hay un gran reto y al mismo tiempo una gran oportunidad para aquí está el presidente de la Comisión Nacional de Energía. Tenemos que entrar de nuevo a los estudios energéticos serios. El costo de ese parque, en términos de la tecnología que usa, lo hace muy costoso, y en términos de un exceso de capacidad, es algo que un país pobre no se puede permitir el lujo de tolerar. Ahora, hay un segundo elemento que quiero tocar, y que ya Franjunjo señalaba, sobre el tema de la distribución y la comercialización. Es un problema muy serio. Nosotros tenemos, en los últimos 20 años, de hecho, cuando entra el sector privado en 1990, la estrategia del Estado es que el sector privado se encargue de la generación, que nosotros nos vamos a concentrar en la distribución y comercialización. Pero si vemos, en esa época, nosotros hablábamos de un sistema, y eso era un eslogan en energía, en un sistema donde la CDE cobraba el 60% de la energía que ponía en redes, facturaba el 60% y cobraba el 75%. Estoy hablando finales de los 80, principios de los 90. Mire ahora la situación. La situación es que el sector eléctrico estaba facturando en estos años menos del 60% de la energía puesta en las redes de la distribuidora. Y en este primer año estaba cobrando el 75%. Aquí ha mejorado mucho la situación, muchísimo ha mejorado. Pero cuando vemos la energía cobrada y facturada, estamos hablando de la mitad de la energía del sistema. En 20 años de reforma no hemos podido resolver eso. Y no podemos hablar de racionalización en el uso, de administración de la demanda, hasta que no podamos enfrentar esa situación. Entonces, aquí también hay un plan que es interesante. Es un plan viejo que se actualiza frecuentemente y que casi nunca se ejecuta. Yo supongo que Celso va a hablar más tarde sobre este plan. Pero lo que estamos hablando es de aumentar, de reducir las pérdidas del sistema y aumentar las cobranzas del sistema y mejorar el servicio, circuito 24 horas, etc. Y para eso necesitamos 500 millones de dólares en los próximos 5 años. La idea es pasar de 32, yo entiendo que no es 32, yo entiendo que son como 40, a 14 e incrementar la cobranza hasta el 98%. Es una visión interesante, porque aquí estamos hablando de uso racional de la energía. Si esto no lo logramos, ahí estamos hablando de uso racional de la energía. Y esto tiene unos presupuestos, y es que vamos a mejorar el número de clientes, los circuitos 24 horas, reducir pérdidas y aumentar cobranza. Y presupone un mejoramiento de la eficiencia en la empresa
un sólido apoyo político y los recursos. Yo quiero llamar aquí a la atención a los recursos. Hemos puesto cantidades enormes de energía en el sistema, pero se nos olvidó transmisión y distribución. Si estamos hablando de un problema en la distribución que requiere 500 millones de dólares, después que hemos puesto en los últimos años casi 3.000 megas en el sistema. Entonces, y aquí viene también el problema, tenemos que mirar el sistema eléctrico en su globalidad. Hemos estado mirando segmentos y sobre todo hemos estado mirando proyectos. No se explica que un sistema que ha integrado tanta energía tenga un problema de redes. Y ahora viene un tercer problema, que la tarifa. Ok, jugamos durante algunos años con una cosa que le llamaban el CRI, Cash Recovery Index. Fantástico. Pusimos, inventamos, hicimos trampa, que el CRI llegara a 65. Al final el CRI no ha pasado de 50, 51, 52. Pero el CRI en República Dominicana no nos dice mucho, porque nosotros tenemos un problema tarifario. Nosotros tenemos un problema tarifario, por lo tanto, el CRI no se va a reflejar en los estados de situación de la empresa. Y aquí hay un problema que no es nuevo, es un problema que viene, toda la vida hemos tenido un problema de tarifa en el sector eléctrico. Y aquí, en la reforma, hay unos principios sobre la tarifa y nosotros hemos elaborado por lo menos 3 tarifas, la de la reforma, la de la capitalización, que debía haber terminado para el 2004-2005, la reforma del 2002, que fue acompañada del PRA, y luego un sistema tarifario que se modificó bajo la premisa que el PRA iba a desaparecer. Pero el hecho central es que tenemos un sistema tarifario con subsidios internos en la tarifa. Subsidios internos, eso quiere decir que el sistema es deficitario por definición. Y esos subsidios internos significan que en la República Dominicana a mí me subsidian la energía. En mi casa somos gente austera, con consumo austero, y a nosotros nos subsidian la energía. Pero se subsidia la energía prácticamente hasta 700 kilos. Por lo tanto, enfrentar este problema no es solo un problema del sector eléctrico, es un problema de consumo que va a afectar todo el resto de la economía. Pero hay un problema adicional. Ese subsidio no siempre, no es solo, ese no es todo el subsidio, porque teníamos unas tarifas que debemos ajustarla todos los meses, y esa tarifa no la ajustamos todos los meses. Entonces, lo del subsidio y el no ajuste de tarifa lo mandamos a un fondo que se llama el Fondo de Sostenibilidad del Sector. Paradójicamente, tuvimos un periodo donde el fondo tenía un excedente. Comenzó a fallar, tuvimos un pequeño excedente y de 2007 para acá el fondo ha sido un dolor de cabeza, porque sencillamente se dispararon los precios de los combustibles. ¿Qué significa el congelamiento de la tarifa? Yo hice un ejercicio simplemente para señalar lo que esto significa, el congelamiento de la tarifa. Supongamos que una distribuidora recibe 10.000 gigas, factura 6.000 gigas y lo vende con la tarifa técnica que define la superintendencia en 20 centavos. Pero resulta que, como hay un subsidio, el ingreso promedio que vamos a pagar va a ser 17 centavos y supongamos que el costo promedio de generación son 12 centavos. Esta empresa tendrá que pagar esos 1.000 kilos, esos 10.000 gigas. ¿A qué precio? Al precio establecido de 12 centavos. Y tendrá que pagar costo de operación y mantenimiento, que puse que eran 120 y 120. Esa empresa va a tener un déficit de 240 millones. Pero el Estado tiene un déficit porque
han facturado 20 centavos y a mí me han facturado 17 y el Estado se comprometió a pagar la diferencia. Aquí el Estado va a tener un déficit, va a tener que poner 180 millones de dólares. Pero ¿qué ocurre si se dispara el combustible y el costo de generación pasa de 12 a 16 centavos? Tengo que hacer ajuste de la tarifa técnica y pasa a 0.25, pero yo mantengo la tarifa congelada, el pago, el precio que paga el consumidor congelado. La consecuencia es que la distribuidora va a tener que pagar 1.500, va a tener 120 y 120, va a recibir ahora 1.600. Al final, la distribuidora tiene un déficit de 3.400 y el Estado que va a tener que pagar la diferencia entre 25 y el 17 va a tener 4.800 dólares de pérdida. Cuando lo sumamos, el hecho de no ajustar la tarifa va a duplicar el subsidio del gobierno a la distribuidora y del gobierno al fondo de compensaciones. Aunque no lo queremos reconocer, porque aquí las cifras son rarísimas, en el 2008, 600 millones de dólares se explican exclusivamente por mantener el congelamiento de la tarifa en un periodo de precios del petróleo alto. Cuando Japón estaba vendiendo energía a 40 centavos, nosotros estamos vendiendo a 18. Cuando Bahamas estaba vendiendo a 42, nosotros la estamos vendiendo a 18, bajo la premisa de que esta es la energía más cara del mundo. Entonces, ahí hay un problema que es fundamental para la conservación, la racionalización del consumo. Obviamente, el Estado, nosotros tenemos un sector eléctrico que ha sido reformado 2 veces en los últimos 20 años, la reforma cuando se entra el sector privado a la generación y luego la reforma que divide la CDE. ¿Cuál es la posición del Estado dentro de la industria? El Estado tiene 50% de Jaina y de Jitabo, ¿no? Pero además tiene la CDE, incluyendo la UERS, la generación hidroeléctrica, la empresa de transmisión, las 3 distribuidores del Consejo de Administración y 7 consejos de administración. Pero además de eso, tiene que pagar los subsidios y el fondo de compensación y regula y supervisa la industria. Casi nada. Entonces, como el Estado está en tantos lugares, el Estado paga. Y mire el pago. Mi cálculo es que entre el 2000 y el 2004, 1.800 millones. Entre el 2005 y el 2007, 1.800. En el 2008, 1.200. Entre el 2009 y el 2010, 1.500. Eso da 6.300 millones de dólares en los últimos 10 años. Ah, pero eso no es todo. Falta algo. Primero, los recursos excedentes de ET y de GEGI se van al sistema. Y en segundo lugar, la empresa, el Ministerio de Hacienda, paga toda la deuda del sector eléctrico que se convierte en deuda soberana. Cuando se compró a Unión Fenosa, el Ministerio de Hacienda asumió la deuda como deuda soberana y desapareció del sector eléctrico, pero lo está pagando, ¿no? Entonces, todo esto, esa suma tan grande, que yo estimo que serán 7.5 billones de dólares en 10 años, 5 billones de dólares en 10 años es mucho dinero para un país como República Dominicana. Pero eso no es exactamente déficit, y entendamos este asunto. Esto no es exactamente déficit, esto es muchas cosas. Porque resulta que ahí están los altos costos de la generación, las altas pérdidas de la distribuidora, pero ahí están los subsidios. Los subsidios no es una decisión interna del sistema, sino que es una decisión del Estado que dice yo voy a subsidiar y voy a congelar tarifas. Aquí están
toda la deuda, todo el consumo del gobierno, el PRA, el bono luz, está la UER, costo de capital de los proyectos no rentables. Hay muchos recursos que no se han podido clarificar dentro del sistema, sino que están sueltos. La EGI maneja un proyecto que costó 400 millones de dólares, pero no paga los costos de capital. Entonces los costos de capital los paga el Ministerio de Finanzas, pero el Ministerio de Finanzas al mismo tiempo señala como subsidio lo que es el pago del sector público. Entonces hay mucha confusión. Pero en todo esto habían unas premisas del sistema, había una serie de premisas sobre lo cual se fue montando la teoría del sistema, que el sistema iba a tener un sistema económicamente dimensionado, que las empresas que distribuyen iban a definir la iniciativa en generación, etc. Pero hay dos elementos que yo quiero llamar mucho la atención. Y estos dos elementos son los siguientes. Que iba a haber una regulación y coordinación rigurosa e imparcial sustentada sobre criterios técnicos. Y el hecho de que el sistema se iba a apoyar sobre sus propios pies y iba a liberarse del subsidio estatal. Y yo quiero llamar la atención porque posiblemente aquí tengamos los elementos nodales del problema. Las grandes decisiones relativas al sector eléctrico no se toman dentro del sector eléctrico, ni se toman en base a criterios emanados del sector eléctrico. Y esto es fundamental. Comencemos con un proyecto grande y viejo, Higüey Aguacate. Balaguer dijo, es Higüey Aguacate que va. Comencemos con un proyecto más nuevo, no quisiera que nadie se ofenda, es Mienro. No se decidió en el sector eléctrico, se decidió fuera del sector eléctrico y se decidió sin criterios técnicos. Entonces, aquí, en cierta medida, la urgencia política ha definido las decisiones. Eso desde una planta que entra, que dura 6 meses y se destruye, los nuevos proyectos, las urgencias políticas. Y en cierta medida, el poder político, no las empresas, no el poder económico, cooptó los organismos. Entonces, ahora nosotros nos encontramos que en un sistema eléctrico que hay tantos actores, porque esto era válido en el periodo de la CDE, pero en un sistema con tantos actores, nos encontramos con que las decisiones van y vienen y entran y vamos a instalar una planta de 500 megas y vamos a instalar otra de 500 megas y me voy a ir a La Placeta y yo voy a Palomino y yo voy a... El costo de eso, señores, no tiene nombre. Y en parte ese parque se construyó por decisiones tomadas fuera del sector. El otro problema, que yo entiendo que es un problema, el otro criterio que es fundamental, y ya con esto termino, es el problema de la autosuficiencia del sector. Hicimos la reforma, toda esta reforma pretendía sacar el presupuesto público de la industria, pero el presupuesto público se quedó. Y ahora nosotros sabemos, todos sabemos, que el Estado siempre paga. El consumidor sabe que si lo presiona mucho, arma un lío porque el gobierno va a buscar dinero para pagar el subsidio. Los organismos reguladores y normativos reguladores saben que al final, si toman decisión, le pueden hacer o no pueden hacerle caso. Pero al final, la calidad de la decisión no importa mucho en su propio bienestar. Las empresas públicas y privadas saben que si puede llegar a un acuerdo con el Estado paga. Y ahí tenemos 7 puntos
5 billones de dólares. Y si me pregunta qué va a pasar este año, anótenle 800 más. Entonces, mientras el Estado, mientras la decisión se mantenga, el proceso de decisiones, se mantenga basado en las urgencias de corto plazo y no en el estudio riguroso, en el apoyo técnico, y nosotros tengamos el Estado como garante de todas las decisiones que se toman, no tendremos solución al problema. Y yo lo dejo aquí. Muchas gracias, Ramón, por sus palabras tan directas, muchas reflexiones, muchos análisis. Muchísimas gracias por compartir sus análisis. Y me llama mucha atención lo que llama la urgencia del corto plazo. Tal vez un título de una novela, La urgencia del corto plazo. Bueno, vamos a concluir la sesión de hoy con Mauricio Garrón, quien acaba de llegar de Caracas y la Cooperación Andina de Fomento. Espero que en buena salud para compartir con nosotros de quién es la CAF y sus perspectivas en cuanto a la energía sostenible. Mauricio. Salud, gracias, Jeremy, por la invitación también. Bueno, un poco la idea de esta presentación es comentarles un poquito a aquella gente que no conoce más qué es CAF, en qué proyectos se está financiando, en qué estamos en la región, y después entrar un poco a hablar del programa de desarrollo sostenible que tiene CAF, y para entrar en lo que es energía sustentable y la acción que tiene en República Dominicana. Bueno, CAF es una institución, un banco multilateral, que ha sido fundado ya hace 40 años. Pero esto es un poco la figura de CAF y la evolución de CAF a lo largo de los años, ¿no? CAF inicia con los 5 países andinos como fundadores, y bueno, se han ido incorporando países como países accionistas. Entra República Dominicana en el año 2004 y a la fecha, al año 2010, prácticamente todo Sudamérica es miembro pleno de CAF. Adicionalmente está España como país accionista de la Serie B. Entonces, CAF ha pasado de ser un organismo, digamos, andino a ser un organismo básicamente latinoamericano. Las aprobaciones totales de CAF han tenido igualmente una evolución importante, pasando cerca de su fundación, digamos, de 200 millones de aprobaciones promedio anual a una aprobación total de 39 billones de dólares del año 2006 al año 2010. Igualmente, la cartera total de proyectos ha tenido un ascenso importante, que le ha dado a CAF un posicionamiento regional, digamos, igualmente interesante, ¿no? Esta es un poco la composición de los préstamos que otorga CAF en la región, donde el 55%, o sea, más de la mitad, está destinada a lo que es el apoyo a la infraestructura. De este apoyo a la infraestructura, el 50% es en transporte y el otro 50% es en energía. Esta es la cartera actualmente por país, donde hay una distribución de la cartera relativamente uniforme. Vemos que los países, digamos, que han ingresado, como es el caso de Argentina y el caso de Brasil, ya ocupan un espacio importante en la cartera de proyectos que tiene CAF, al igual que los países fundadores, ¿no? CAF también, como les comentaba, se ha convertido en la principal fuente de financiamiento de infraestructura en Latinoamérica. Estos son, digamos, el promedio de aprobaciones del año 2000 al año 2008. Igualmente, en energía es la principal fuente de financiamiento en Latinoamérica, sumando los 9.000 millones de dólares del año 2010 del año 2000 al año 2010, aprobaciones acumuladas totales. Estos son los proyectos, el número de proyectos que ha financiado los últimos 10 años CAF en los países de la región. Alrededor de 5 proyectos de energía, principalmente lo que es electricidad, en lo que es hidroelectricidad, generación, transmisión y distribución. Y es importante, como les mencionaba hace un momento, resaltar la importante participación de los países que recién han ingresado
en CAF y el creciente número de proyectos que están siendo financiados, especialmente en el sector de energía. La acción de CAF, entonces un poquito para entender cuál es la acción de CAF, se enmarca en 4 pilares fundamentales, ¿no? La estabilidad, apoyar la estabilidad macroeconómica, la eficiencia microeconómica, apoyar la equidad social y el desarrollo ambiental. Este es un poco el enfoque que le da CAF a los proyectos en desarrollo. Y para esto, obviamente, la energía, la sostenibilidad del sector de energía es fundamental. Y aquí quiero tomar un par de minutos porque, bueno, ya has hablado mucho de lo que es eficiencia energética y más adelante vamos a ver unos números, pero un desarrollo sostenible de energía involucra también lo que es planificación energética. Se hablaba aquí de la importancia de lo que es retomar la planificación y lo que hemos visto en la región es que los países que mejor se mueven en América Latina son los países que están haciendo planificación. Este es el caso de Brasil, el caso de Chile, el caso de Colombia. Son los países que han mantenido una planificación en sus sistemas energéticos y son los países que han podido enfrentar las crisis recientes ante el incremento de precios y ante las sequías, por sobre los demás países que se han visto, digamos, de alguna forma sorprendidos por el crecimiento económico y también por las sequías que ha registrado América Latina. Este crecimiento que ha tenido CAF en el sector energético responde también a esta situación, es decir, los países al verse enfrentados a esta creciente demanda de energía inesperada, no planificada, han tenido igualmente que hacer una inversión acelerada. La CAF ha actuado, digamos, de forma rápida igual para tener estos requerimientos y ha tenido este crecimiento en los últimos 5 años que les he mostrado. Entonces, el programa de energía sostenible de CAF justamente se inicia hace 3 años con este enfoque, con el enfoque de impulsar la visión del desarrollo sostenible en los países. Este desarrollo sostenible involucra no solo la diversificación de las fuentes energéticas, la planificación, sino también involucra el hacer un análisis de las fuentes de energía con las que cuenta un país, hacer una evaluación de estudios de potencial y a partir de eso elaborar una planificación indicativa de largo plazo que tenga el involucramiento del sector privado al sector público, con esta cara, digamos, de incorporación también social. Entonces, el programa de energía sostenible tiene 4 pilares en CAF. Uno es apoyar los proyectos de integración energética con la misión de CAF de impulsar la integración. Se ha visto que los proyectos de integración no solamente son complejos porque tienen una multiplicidad de actores, sino que al involucrar países se hacen más complejos aún, por lo cual necesitan la intervención de un tercer actor para establecer la plataforma de diálogo entre estos países e instituciones. Entonces, este rol de CAF está impulsado a través del programa de energía sostenible. Igualmente, el mejorar la calidad y cobertura de los servicios eléctricos. América Latina tiene una gran deuda en incorporar a los sectores sociales en lo que es infraestructura eléctrica principalmente. Se ha visto que en la región las zonas no interconectadas son las zonas obviamente más pobres, las que, como se mencionaba hace un momento, tienen pocas facilidades de pago. Pero existen soluciones interesantes e innovadoras. Hace un momento se habló de algunas, de establecer comunidades, de crear especie de microfinanzas destinadas al pago de estos recursos que pueden servir, pero una de las que está impulsando CAF es el encontrar las fuentes autóctonas de energía con las cuales la región se pueda desarrollar. Creemos que América Latina tiene todavía muchas ventajas para desarrollar y lo que hace falta es investigación tecnológica para desarrollar esas fuentes de energía. Hablamos de mareomotriz, hablamos de hidrocinética, hablamos de inclusive eólica para zonas de vientos bajos, en zonas cálidas, que son tecnologías que, si bien se están desarrollando en algún mundo, no están adaptadas para las necesidades de América Latina. CAF está apostando a crear estas iniciativas, digamos, para fortalecer y desarrollar esto en investigación tecnológica. Otro tema que es fundamental es el apoyo a la eficiencia energética, sobre el cual voy a hablar un poco más adelante, y la articulación de redes nacionales y regionales, que también es fundamental. Vemos muchas agencias e instituciones que estamos trabajando sobre los mismos temas en la región, y desde CAF queremos impulsar la creación de lo que se ha llamado una agenda energética compartida.
Esta agenda energética compartida lo que significa es unificar estos esfuerzos en pro de objetivos comunes. Estamos trabajando en impulsar esta agenda energética compartida con OLADE, con CEPAL, con ALADI, con la CIER, para impulsar esta visión, digamos, de objetivos comunes en los temas de, por ejemplo, eficiencia energética, en temas de cobertura en zonas pobres, y así, digamos, ¿no? Estamos actualmente identificando esta agenda que será próximamente anunciada. Bueno, aquí hay algunos de los proyectos que el Programa Energía ha estado involucrado el año 2009, el financiamiento del proyecto Termozulia 3 en Venezuela, proyectos de generación hidroeléctrica en Perú, estudios eólicos, en Ecuador igualmente el fortalecimiento del sector eléctrico, en Argentina hemos tenido un reto, por decirlo así, ha sido la primera vez que un organismo multilateral ha financiado un proyecto nuclear en el mundo, en el que CAF estuvo involucrado, y bueno, estamos actualmente apoyando el plan nuclear en Argentina, igualmente en Colombia. Y en lo que es cooperación técnica no reembolsable, ha habido una serie de proyectos que está apoyando CAF a través del programa de energía sostenible. Esto ha sido un crecimiento interesante, digamos, en lo que es el desarrollo de estudios para promover el desarrollo sostenible en los países. Aquí algunos estudios interesantes que se mencionan, el caso de análisis de introducir nuevas tecnologías en el transporte, que es también una forma de hacer eficiente y más, digamos, ahorrar el uso de subsidios en lo que es el transporte, que son las fuentes más difíciles de focalización. Se han analizado también el caso de Ecuador. Actualmente se está financiando el tren eléctrico en Perú, parte de este trabajo, digamos, y de este esfuerzo de sustitución de fuentes. También se tiene algunos estudios interesantes, uno que realizamos con la CIER, por ejemplo, para interconexiones eléctricas internacionales, donde se estudiaron todos los países de Latinoamérica y se definieron cuáles eran los proyectos que podrían ser más costo-beneficio, altos en costo-beneficio en Latinoamérica. Se han identificado 10 proyectos actualmente y se están promoviendo para su desarrollo. Otro de los proyectos que me gustaría comentar es el que se está desarrollando en el estado de Sao Paulo, que es la identificación del potencial de pequeñas centrales hidroeléctricas. Se habla mucho del potencial hidroeléctrico en general, pero en América Latina creemos que existe mucho espacio para desarrollar el potencial de pequeñas centrales. CAF actualmente está financiando estudios para el desarrollo del levantamiento del potencial de pequeñas centrales. Hemos iniciado uno en Sao Paulo, estamos empezando otro en Bolivia, en Colombia y en Perú, con el objetivo de apoyar el desarrollo de pequeñas centrales hidroeléctricas como una fuente sostenible. Bueno, y justamente también estudios eólicos en Perú, en Argentina, y también de gasoductos. Estos son algunos de los proyectos que se están iniciando este año. Y hay un proyecto que me gustaría comentarles y detener un poco es el que mencionamos aquí de ciudades sostenibles. El proyecto de ciudades sostenibles es un concepto, digamos, que va un poco más allá de lo que es la energía sostenible, ¿no? Si es hablar ya de una multisectorialidad. ¿Qué quiere decir ciudades sostenibles? Es incorporar planes del transporte sostenible con el de energía sostenible, con lo que es también telefonía sostenible. Cuando uno mezcla los tres planes, lo que tiene es el desarrollo de ciudades sostenibles. Entonces, un ejemplo es cuando uno va, por ejemplo, a Europa, uno no va a ver cables tendidos al lado de la carretera, ¿no? Uno ve la ciudad limpia, sin cables, sin nada y todo funcionando perfectamente. Ese es un poco el concepto de ciudad sostenible, es decir, cuando uno hace un camino, cuando aprovecha, digamos, el hueco, por decirlo así, que se abre y por ahí transportas la energía eléctrica, transportas el gas natural, transportas la fibra óptica y el ahorro de costos es impresionante. Tenemos los cálculos hechos, por ejemplo, lo que es poner fibra óptica en una línea de transmisión y los ahorros son increíbles. Y así aprovechar una para incluir todo eso es aún más grande el ahorro. Esto es el concepto de desarrollo de ciudades sostenibles que está impulsando CAF. Tenemos algunas ciudades piloto para ser desarrolladas en Colombia. Esperamos impulsar esto en los demás países, pero esto lleva un esfuerzo adicional que es no solamente planificar el desarrollo de la parte energética, sino también la parte de transporte y urbanismo.
Esto, como les decía, tiene ahorros no solo económicos, sino también de competitividad en los países. Esta es una iniciativa que igualmente esperamos desarrollarla en los países andinos. Y otro tema que también me gustaría comentar es este clúster de innovación tecnológica que estamos impulsando, que es este proyecto que les comentaba, desarrollar las fuentes de tecnología con las que cuenta la región, las tecnologías propias. El caso de la energía marina, por ejemplo, es un caso interesante. En República Dominicana existe un potencial enorme para desarrollar lo que es tecnología marina. Estamos trabajando, digamos, para establecer proyectos piloto, pero desarrollo de tecnología, es decir, no importar tecnología, sino hacer investigación para desarrollar la tecnología local, porque además las olas que están en la América Latina son distintas a las que se están desarrollando, a las tecnologías que se desarrollan en Europa, ¿no? En Europa se tienen olas más fuertes, que están más lejos de la costa. Aquí la costa, digamos, las poblaciones pobres están cerca a la costa, las olas no son tan fuertes, en fin, son otro tipo de características que se están empezando a investigar en Latinoamérica. Estamos apuntando a este análisis, a esta visión. Hemos tenido un gran apoyo de instituciones y bueno, esperamos tener éxito con pronto puesta en marcha de alguna planta piloto. Bueno, estas iniciativas que igualmente les comentaba, estas son iniciativas con otras instituciones. El caso de esta agenda integral, esta agenda energética compartida, que también es una iniciativa interesante. Les comentaba que todos estos organismos venimos trabajando en líneas de acción estratégicas comunes y que demandan por el lado de los países igualmente esfuerzos para trabajar en cada uno de estos lineamientos con cada institución. Lo que estamos intentando y empujando es a ponernos de acuerdo para sumar esfuerzos, sumar recursos y tener un mayor impacto, digamos, tanto de capacidades técnicas como financieras en los países. Se han identificado una serie de temas. Esta es una labor que parecería más sencilla, pero nos está tomando más tiempo, pero de todas maneras creemos que vale la pena en el sentido de que esto podría realmente ser de mucha utilidad para los países. Igualmente tenemos acuerdo con otros bancos de fuera de la región para el establecimiento de fondos de cooperación técnica y financiamientos. Bueno, ahora hablar un poco de estas medidas de eficiencia energética. Aquí había un cuadro, pero se está saltando este. Estas son las acciones de eficiencia energética que más se utilizan en América Latina. La primera es la sustitución de bombillos, que ha sido la medida de eficiencia energética más implementada en Latinoamérica. La segunda es la introducción de una institución responsable de eficiencia energética, que se considera como una medida casi de eficiencia energética, porque en la medida en que no se tiene una institución responsable, no existe medición, no existe la estructuración del programa, no existe ningún ahorro medible, digamos. Entonces, la introducción de una unidad responsable de eficiencia energética se considera como algo fundamental en lo que es el tema de eficiencia. Otro tema es el etiquetado, principalmente en refrigeradores, que también es una tercera medida altamente utilizada en la región. Los incentivos fiscales vienen a continuación, después las campañas educativas y la sustitución de calentadores de agua, incentivos para cogeneración y el fortalecimiento de los sistemas de distribución. Es un poco el panorama de lo que es eficiencia energética actualmente en América Latina. Sin embargo, aún hay mucho camino por recorrer, especialmente, como se comentaba hace un momento, en lo que es señalización de tarifas. Ese es un tema que la región tiene una larga tradición de subsidios. Nosotros creemos que los subsidios bien puestos son buenos subsidios, pero establecer los buenos programas es algo, es ya una tarea distinta. En el caso del sector eléctrico es donde mejor se pueden poner subsidios, en el caso del transporte es algo más complicado, pero los ahorros que se pueden obtener con la introducción de subsidios son realmente impresionantes. Aquí tenía una gráfica, pero lastimosamente no sale aquí, que mostraba el ahorro en subsidios, y se estima que con una introducción de eficiencia energética de aproximadamente 3 a 5% en todo el sector energético en Latinoamérica,
se pueden diferir las inversiones de 15 años en generación eléctrica de toda la región. O sea, los ahorros son impresionantes que se pueden obtener con medidas de eficiencia energética. Entonces, uno de los temas que CAF igualmente está empeñada en impulsar es el tema de eficiencia energética. Y aquí hemos creado una iniciativa con el Banco Alemán, con la KfW, para financiar proyectos de eficiencia energética. Es un fondo de 150 millones de euros para financiar grandes proyectos de eficiencia energética. Estos son con tasas concesionales a largos plazos. Sin embargo, también hay otras alternativas para financiar proyectos de eficiencia energética y es a través de los MDLs, el Mecanismo de Desarrollo Limpio. CAF tiene un programa de Mecanismo de Desarrollo Limpio con larga tradición y muy conocido en Latinoamérica, que lo que hace es introducir, calcular y desarrollar inclusive metodologías para estimar el ahorro a través de los certificados de emisión, que también pueden servir como un cofinanciamiento de estos proyectos. Y un tercer elemento es este reciente fondo creado, es un fondo bastante innovador, porque para la banca multilateral es difícil financiar, entre comillas, proyectos pequeños, es decir, proyectos que están entre los 2 a 30 millones de dólares, porque requieren igual o más trabajo que proyectos grandes. Entonces, CAF ha creado este programa que justamente atiende al financiamiento de estos proyectos, donde está lo que es energía solar, eólica, biogás y eficiencia energética. Ha tenido una gran recepción en América Latina. Tenemos más de 150 millones a la fecha. Este proyecto ha sido creado en enero del año 2010 y hay una cartera de 150 millones de dólares en aprobaciones de proyectos de energías renovables alrededor de Latinoamérica. Y las características, como les mencionaba, es de proyectos del sector de eficiencia energética y entre los 2 a 30 millones. Igualmente son condiciones preferenciales con bajas tasas y largos plazos por debajo de lo que puede dar la banca comercial, inclusive la banca multilateral en algunos casos en cuanto al plazo. Este es un poco el resumen de la acción de CAF en República Dominicana. Como les mencionaba, República Dominicana entra a ser miembro de CAF el año 2004 y se han financiado proyectos por alrededor de 200 millones de dólares. Actualmente se ha aprobado una ampliación de capital en CAF el año 2009. Entiendo que en República Dominicana está en el Congreso la ratificación de este incremento de capital, lo cual obviamente va a dar más posibilidades de financiamiento en República Dominicana. En el sector energético no hemos financiado en República Dominicana, estos financiamientos han sido en el sector de transporte básicamente. Bueno, y con esta nueva capitalización de CAF, y con esto cerrar un poquito esta visión, CAF va a adquirir una nueva dimensión en la región. Esto es este es el patrimonio actual de CAF, son 5.000 millones de dólares que tiene patrimonio hasta el año 2010, y con la capitalización se espera a que en los próximos 5 años alcance los 12.000 millones de dólares. Esto igualmente va a repercutir en lo que es una cartera de proyectos de 13.000 millones de dólares a una cartera de 40.000 millones al año 2017. Este es un esfuerzo de transformación interna muy grande. Actualmente CAF tenía solamente oficinas en los países andinos, ahora tiene oficinas en toda Sudamérica, inclusive está moviendo personal a los departamentos. O sea, internamente hay mucho movimiento para adecuarse a este nuevo tamaño de institución y de pasar de ser una entidad andina a ser una entidad latinoamericana y poder dar no solo mayor financiamiento, sino también mayores cooperaciones y acercarse al cliente, en este caso a los países. Eso era un poco la visión que quería comentarles. Muchas gracias.